Bienvenidos a Nacentis Podcast. Hablemos de fertilidad. Un espacio para conversar sobre el viaje hacia la maternidad y la paternidad. Encontrá todos los episodios en nuestras plataformas. Para más información, visita nacentis.com. ¿Comenzamos? En 2022, el 25% de los tratamientos que realizamos en Nacentis fueron de donación. En 2023, esos tratamientos fueron el 36% del total. Y esperamos que este año supere el 40%. Un montón. O sea que en un futuro muy cercano, los tratamientos de fertilidad asistida que requieran de la donación de óvulos representarán la mayor parte de todos los tratamientos que realicemos. Esto significa muchas cosas, depende del ángulo de que lo miremos, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de lo más importante que tenemos, que son nuestros pacientes, que son quienes sueñan desde hace varios años con la llegada del hijo y se enfrentan a la necesidad de acudir a un tratamiento con donación de óvulos, porque circula mucha información, pero en muchos casos no es buena ni confiable, pero por sobre todo porque en Nacentis hemos creado y hemos modelado y pulido lo que con mucho orgullo llamo nuestro propio departamento de donación, y tenemos un protocolo muy estricto, tenemos una forma muy estricta de trabajar y eso nos convierte en referentes. Mi nombre es Sabrina Caruso, soy especialista en fertilidad y subdirectora médica de Nacentis, y vamos a conversar sobre esto con el doctor César Sánchez Sarmiento, nuestro director médico. Hola. Hola Sabrina, ¿qué haces? Mientras te escuchaba recién hablar, pensaba, no puedo preguntar porque tengo la confianza y sé que no tenés nada. ¿Cuántos años tenés, Sabrina? 36. 36 años. 36 años y les cuento a todos, Sabrina es la subdirectora médica, sería un error decir mi mano derecha, es la autoridad Nacentis, siendo tan joven, porque no es desde este año. Entonces, y además de eso, tiene a cargo una parte muy importante de lo que es la donación de óvulos, ¿no? O del programa que llamamos de donación de óvulos. Así que creo que este va a ser un episodio para aprender mucho de la primera mano, de la primera fuente, de una autoridad en el tema y de alguien que a su vez tiene, entre comillas, autoridad, si querés, puede ser todos nosotros en esto y en todas las áreas médicas, ¿no? Así que bueno, un placer, Sabrina, gracias por querer conversar hoy conmigo. Bueno, uno cuando piensa en la donación, la primera vez que cosa que piensa es, o yo que soy más viejo, no tengo 36. ¿Cuándo esto se empezó a ser una opción, ¿no? Y en realidad es una cuestión social, porque técnicamente, prácticamente desde los inicios, no desde el principio, pero desde que se aprendió que uniendo óvulos y espermatozoides fuera del útero, fuera del cuerpo de la mujer en un laboratorio, ya se podían utilizar óvulos donados. Es decir, que la opción existió. La sociedad fue evolucionando y aceptando la posibilidad de embarazarse con óvulos de otra mujer. Y después, lo que se transformó en una realidad palpable realmente, cuando las técnicas de fertilización asistida fueron evolucionando, fueron madurando y fueron mejorando. Y en Nacentis particularmente, hace 20 años, cumplimos 20 años en Nacentis, y desde el primer día hicimos tratamientos de donación de óvulos. Obviamente, no la cantidad que les hacen. Imagínate que en el 2005, cuando abrimos en Nacentis, en todo el año hicimos 27 tratamientos de alta complejidad. 27 en un año, 2005. 2023 llegamos a los 1000. Es decir, que es un montón, ¿no? Eso se considera, los centros de fertilidad en el mundo se miden el tamaño, digamos, entre comillas, el tamaño, no le importa el tamaño, en cantidad de tratamientos de alta complejidad que hacen. Un centro que haga 800, 900, 1100 tratamientos de alta complejidad por año, un centro grande. Hay súper grandes,
pero la mayoría son mucho más chicos. Eso implica un montón de cosas. Entre esas cosas, en relación a la donación de óvulos, a trabajar de una manera diferente y con un nivel científico y de cuidado diferente. Es decir, hace varios años ya que es una realidad palpable y hoy, como vos bien dijiste recién, el 36% de los tratamientos de alta complejidad son con donación de óvulos. Sí, por eso dice que es un montón. Y sí, en la realidad fue siempre, como usted decía, porque si nosotros siempre les explicamos a los pacientes, siempre les hacemos el dibujito, ¿no? El famoso dibujito nuestro en el consultorio, que para embarazarnos necesitamos 3 cosas. Necesitamos espermatozoides, óvulos y un buen útero, ¿sí? Entonces, desde el principio, cuando nos falta esa parte del óvulo, bueno, ya surge por esta necesidad de la donación, que siempre fue. Lo que pasa es que una cosa es la realidad médica y otra cosa es lo social. O sea, lo que siente la mujer. Obviamente yo soy hombre y no tengo ninguna posibilidad de sentirlo, ni siquiera de imaginármelo, pero sí he aprendido que es un proceso. Sí. El llegar a la donación es un proceso que la mujer tiene que hacer, que es un duelo que tiene que hacer de sus ovarios o sus óvulos. Sí, me puedo ser mamá, pero no con mis óvulos. Sí. Y toda la implicancia que eso tiene para una mujer, ¿no? Entonces, si uno se preguntase quiénes terminan en un tratamiento o haciendo un tratamiento de donación de óvulos, creo que la respuesta es quien llega, quien pasa ese proceso, ese duelo, ¿no? Y obviamente quien lo necesita, ¿no? Claro. Sí. Sí, pues no siempre es un duelo, pero para muchas sí lo hay, sí, un proceso emocional y físico después. Y sí. Y en realidad, según su experiencia para las mujeres o sus parejas, ¿es difícil asumir esto? Sí, es difícil. Para ambos, ¿no? El hombre un poco medio que lo ve de afuera, ¿no? Y lo vemos de afuera. Entonces, pero no quiere decir que por eso no sea difícil. Pero yo creo que es difícil por 2 motivos. Una, al principio, cuando no conocen bien qué es todo esto, ¿no? Claro. Es decir, no es otra mujer que viene a reemplazar a su mujer. No tiene que ver, va a tener que amarle y aguantar el resto de la vida por el tiempo que que estén juntos, independientemente de dónde venga el óvulo. Pero eso lo tiene, cuando lo entiende, cuando uno le explica qué significa la donación de óvulos, cómo un óvulo, de dónde viene el óvulo, cómo es el proceso, ahí se empiezan a relajarse porque empiezan a tener la información más cercana a lo que nosotros conocemos. Entonces, cuando vos entendés cómo es todo, decís, bueno, no es tan grave. Eso desde el punto de vista del hombre. Desde el punto de vista de la mujer, es muy difícil porque le pega en medio del alma, es decir, creo que todas, por una cuestión social, o al menos, no sé si todas, pero la mayoría son criadas y educadas como algún día van a ser mamá. Después, de grande, que algunas decir que no, pero tu función en la vida es ser madre, ¿no? Y además es un instinto para prácticamente todas. Y de pronto no poder hacerlo. Y si lo puedo hacer, me muestran otro camino, y ese camino es con la donación de óvulos de otra mujer. ¡Wow! Y no es con los míos, como te decía recién, no con mis óvulos. Y eso sí es un duelo. Es decir, es algo que... Duelo me refiero a que es algo que hay que terminarlo, algo que tiene que quedar atrás y algo que hay que vivirlo. Y hay 1000 preguntas, pero les resulta difícil de todas, en mi opinión. Puede haber una excepción, que en realidad no es que le resultó difícil, sino que lo vivió muchos años. Son aquellas mujeres que nacen con un problema en los ovarios, o casi sin ovarios, entonces nunca menstruan. Consultan a su adolescencia porque no están menstruando y cuando menstruan dicen tienen un problema genético, entonces no vas a menstruar nunca, por lo tanto no vas a ovular. Es decir, ya desde chiquitas saben que óvulos no van a tener, el camino es otro.
no es que lo resuelvan ni que no les duela ni que no les cueste, sino que lo hacen, y es una opinión personal en realidad, lo hacen más naturalmente. Que aquello llega de otra forma. Y vos imagínate una mujer, vamos al otro extremo, la mujer que tuvo 2 chicos y ahora quiere tener un tercero, es común, súper común eso, porque la expectativa de vida aumenta. Por ahí esa pareja se separó, esa mujer se separó de su primer esposo, el padre de sus chicos, se vuelve a enamorar, quiere rearmar su vida y quiere tener un hijo con su nuevo marido, pero ya tiene 46 años. Entonces a los 46 años necesita óvulos donados, pero tiene 2 hijos de su propio óvulo. Sería el extremo, ¿no? Les cuesta más, porque es como más drástico, más de golpe, más abrupto, con tus óvulos no. Que aquella chica que nace, nunca me entró, llega a la adolescencia, nunca me entró. Y bueno, y hablamos también de que en Ascentis tenemos hemos creado, hemos publicado nuestra propia área de ovodonación. Y cuando hablo de área, me refiero a que participa un montón de gente, no solamente médicos, tenemos nuestra psicóloga, la licenciada Soledad Espósito, secretarias, administrativos, laboratorio, embriólogos. Entonces son todo un grupo de personas que hemos mejorado toda esta área y nos hemos ocupado de todo lo que es el proceso de ovodonación y mejorarlo. ¿Y cómo hacemos para seleccionar a los donantes de óvulos? No puedo decir que es arduo, es estricto. Es estricto, ¿no? Primero, se les tiene que informar muy bien, ¿no? El hecho de que no se les informa bien qué significa donar, porque hay muchas chicas que vienen y dicen mucho más de lo que la gente cree. Dicen, yo quiero donar, hasta que le explicaste cómo es, que él tiene que colocarse inyecciones por un promedio de 10 días, que después hay que hacer una anestesia, una sedación en realidad, que hay que pinchar los ovarios, sacar los óvulos, porque la mujer no eyacula óvulos, un hombre eyacula espermatozoides. Entonces, algunas dicen que no, pero de las que dicen sí, se les explica muy profundamente, te diría que muy fríamente, muy... no es palabra, no es drástica, la palabra es sin alma, o la frase de sin alma, muy claramente, como tiene que ser en todo, ¿no? Pero porque el proceso es difícil, porque tienen que hacerse estudios ginecológicos, obviamente, estudios psicológicos, estudios clínicos, estudios genéticos. Para que sepa con qué se va a encontrar, ¿no? En el camino se pueden encontrar, y como vos decís, un proceso largo, se puede llevar, ¿cuánto? 2, 3 meses, sí. Si lo hacemos rápido, o si, creo que 65 días se calcula otra vez, desde que dice, pasaste todos los filtros, que cumplís con todos los requisitos de entrada, tenés menos de 32 años, tenés tal altura, tal peso, es decir, no sos ni muy flaca ni con sobrepeso, cumplís con todo ese tipo de requisitos, entendiste, pasaste la área de psicología, es decir, comprendiste todo esto, y no solamente comprendiste, sino que te evaluaron desde el punto de vista psicológico. Una vez que arrancan ahí son 65 días. Hay que pasar los 65 días bancando ustedes los estudios que les hacen, porque tampoco queda volvemos loca, pero se trata de hacer todo en 1 o 2 días, pero es un proceso. ¿Qué tiene a favor eso para ella? Bueno, se las estudia y reciben estudios que ninguna mujer antes de embarazarse en general se hace, ¿no? Por ejemplo, los genéticos. Deberían, pero no se lo hacen. Después de eso, cuando tienen todos los estudios genéticos para donar óvulos, tienen que recibir una estimulación de los ovarios. Es decir, tenemos que darle inyecciones por un promedio de 10 días, colocarle un suero, anestesiarla, sedarla y por la vagina pinchar los ovarios y sacar los óvulos. Es decir, no es voy a donar sangre, saco un turno, cuando voy, pongo el brazo, 1 hora, media hora, 3 horas y me voy. Es todo un proceso que dura unos meses y que realmente
implica mucha generosidad, ¿no? De parte de quien va a donar. Y realmente, bueno, sabes también como yo que creo que son personas generosas, muy generosas. No cualquiera dona. Tal cual. Porque esta tiene que estar comprometida en venir, en ponerse la inyección, estar dispuesta a que se le coloque la inyección, venir a los controles, venir a los horarios que se necesitan. Nosotros hicimos un trabajo, ¿se acuerdan? Sobre la motivación que tenían cuando era más chiquita, lo hice. Más chiquita, sobre la motivación que tenían las donantes. Y por ahí, al contrario de lo que uno pensaba, en la mayoría de las donantes tenían un familiar o un conocido, alguien muy cercano con un problema de fertilidad. Claro. Y esa era la motivación para la mayoría de estas mujeres. Así que la verdad es que es admirable y es algo que me apasiona muchísimo. Ese trabajo lo presentamos, me parece que era un lugar en Estados Unidos, no me acuerdo de qué año. Sí. Muy buen trabajo para que nos dejó aprendimos eso, así que estuvo bueno. Sí, son las mimadas de Ascendis, ¿no? Ok, vivamos a todas las pacientes, pero el tratante es como que tienen un plus, porque realmente a veces, wow, te estás comiendo todo esto, estás pidiendo todo esto por hacer un bien, por ayudar en realidad a quien no conoces, porque la donación es anónima. Entonces, a pesar de que, bueno, después me gustaría que conversemos un poco de parte legal, pero al ser anónima, sí, wow, entonces merecen esos mismos, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, este proceso, como decíamos, el proceso de selección es tan riguroso, somos tan estrictos que somos referentes en esto. Hemos trabajado mucho y hemos logrado tener espera cero para donantes. Sí, es verdad, la espera cero, bueno, le damos espera cero cuando tienen todos los estudios, quien va a recibir o necesita la obra, tienen todos los estudios listos, entonces ya en la próxima menstruación de la donante ya ha sido seleccionada. En general, por cada persona o pareja que necesita óvulos, tenemos en el transcurso de toda la elección tenemos entre 2 y 3 donantes, y bueno, de acuerdo al estudio genético, que es lo último que llega de quien va a recibir los óvulos, por el tiempo que tarde y que en Estados Unidos volver la muestra biológica, vuelve uniforme la muestra biológica a Estados Unidos, a Houston. Cuando vuelve ya podemos, nosotros hacemos matchar, ¿no? Es decir, hacer coincidir todas las características externas de un formulario donde completan todos los datos que preferirían, datos externos, físicos, preferirían que quien done para ellos tenga, con una foto, sobre la compañía, porque no es más fácil para nosotros no para elegir. Para matchar sería coordinar. Y esperamos el todo genético, que es lo último, ya lo hacemos. Nuestro donante y ahí ya tenemos. Eso nosotros, como decir, somos referentes. Te corrijo, lo digo sin soberbia, somos el número 1 en Argentina. Eso es lo que en el 2023 se ha logrado. No sé si antes lo logramos, pero yo sé que ando en el mundo de la fertilidad del país, que somos en ese sentido el número 1 de la Argentina y el centro de fertilidad que más tratamientos de donación de óvulos porcentualmente hace, ¿no? Y darse el tratamiento. Sí. ¿Y podemos conocer la identidad de estos donantes? No. La donación es anónima en la Argentina. Además, es una cuestión legal en el sentido de que uno de los tipos de filiación que existe en Argentina, después de la reforma del Código Civil en 2015, son los bebés nacidos por tratamientos de fertilidad asistida. Y el que así como tenés la adopción, que es un tipo de filiación, la biológica, padres de relaciones, embarazo de mí, nací, me notaron en el registro civil. Hoy tenés los bebés nacidos por tratamientos de reproducción asistida, que legalmente le dicen TRA, terapia o tratamiento de reproducción asistida humana o humana asistida. Así el abogado en el ámbito legal, judicial. Y eso te lleva
a otro concepto que también está en el Código Civil, que es la voluntad progresora, la voluntad de los hijos. Entonces son padres no quienes aportan óvulos de espermatozoides, sino que tienen la voluntad de serlo. Y la donante, quien dona, tiene la voluntad de donar, no de ser madre. Entonces, independientemente de si ese óvulo se junta con otro espermatozoide y va a una panza y nace un bebé, su voluntad no ha sido ser madre, sino que su voluntad es donar óvulos. Por lo tanto, es anónimo. En algunos países no lo es. Los resultados científicos desde el punto de vista de análisis social, cuando la donante es conocida, no son buenos. Existe discusión entre si es bueno o es sano que sea anónimo o no, más allá de lo legal, como en nuestro país. Yo personalmente creo que anónimo es mejor que no, pero hay en otras culturas donde dicen no, mejor conocido. Discusión sencilla por el punto de vista, ¿no? Pero la realidad es que la identidad de los donantes no es posible conocer. Sí, los antecedentes médicos. En el caso de que nazca un bebé y que tenga algún problema en particular, como puede haber cualquiera, y el pediatra o quien sea necesite información médica, se le da en menos de 24 horas a través de la orden judicial. Pero menos, en 2 horas, ni 24 horas. Pero la realidad es que siempre la información es la misma, es mujeres totalmente sanas y con estudios genéticos más completos que nadie. Es decir, medio que no tiene sentido que cuiden eso porque todo es súper normal. Si no, no podría haber sido nadie, al menos en la ciencia. Y bueno, volviendo a esta cuestión de si es fácil o difícil asumir para los pacientes que van a recibir óvulos donados, una de las preguntas también de los planteos, ¿cuánto tiempo se pueden tomar para tomar esa decisión? Yo hace poco tuve una consulta con una paciente, una consulta por videollamada. Pues en Ascentis hacemos consultas presenciales y consultas virtuales, otra paciente de otra provincia. Y bueno, me pasa también con no donación esto de que muchas de las consultas son con dudas. Yo siempre les digo que se las anotan. Si hace falta que hagamos 17 consultas para sacarse las dudas, se tienen que hacer, ¿sí? Pero bueno, una de las cosas era esa de que cuánto tiempo tenía o si lo iba a hacer. Ella me preguntaba de qué hacer o no con este tipo de tratamiento, porque bueno, también cuestiones personales que yo tengo. Y bueno, en realidad no hay una respuesta que yo le puedo dar, pero cuando se están afrontando un tratamiento de donación, ya no corre esta cuestión del tiempo de los óvulos de ella, del reloj biológico de ella, ¿sí? Y la verdad que 1, 3, 6 meses no modifica para que ella esté bien, ¿sí? O sea, no es una cuestión de hacer y listo, sino que esté segura, que esté bien informada, que se saque todas las dudas, ¿sí? Las dudas muy comunes en esta cuestión de cómo se seleccionan los donantes, qué se tiene en cuenta, qué estudios se les hacen, quién los selecciona, cómo hacemos. Entonces, todo esto que estamos contando para ellos le ayuda mucho, les da mucha tranquilidad. Entonces, y también sugerir un acompañamiento para estar segura y bueno, y tomarse el tiempo que se tengan que tomar, que también tienen que estar bien, no solamente físicamente, sino emocionalmente para hacer este tipo de tratamiento. Yo coincido totalmente. Creo que ese tiempo que voy a decir es lo que lo llamo el proceso que tienen que vivir. Y que vaya el momento y van a decir, ahora sí, o ahora no. Pero en mi experiencia la podría terminar diciendo, ahora sí. Pero es un proceso y eso depende de cada uno. Los tiempos de uno no son los tiempos del otro o de la otra. O sea, no tenemos un tiempo físico. Es un tiempo que podemos calcular o podemos decir, que coincido 100% con vos. Creo que cada uno tiene sus tiempos. Lo bueno, y como lo acabas de decir, es que los óvulos, aunque venga dentro de 2 años, los óvulos han cumplido los mismos requisitos que hoy. ¿No? Porque será otra persona que les quiera donar para ellos, pero va a tener que cumplir los mismos requisitos que se cumplen hoy. Entonces no es que pierde posibilidades de fertilidad como si fuese con sus propios óvulos a medida que cumple años, no lo va perdiendo. Pero creo en eso, creo en el proceso para decidir.
Y de los dos, ¿no? De él también, a veces ella quiere y él no, hasta que también él tiene que vivir ese proceso. Sí, sí. Y darle esa tranquilidad que es la información. Aunque Mientras más informados, aparte que no tenemos nada que esconder. Entonces, no contárselo sería una estupidez para tener una pagada. Ser transparente creo que es lo mejor. Hace todo fácil. Y la verdad que ahorra problemas también. Es decir, no solamente es bueno explicar y contarles todo porque es como se debe hacer y hay que hacerla de buena práctica médica, sino porque además, mientras más entiendan, mientras más sepan, más claro tienen las cosas y menos dudas tienen, y cuanto tienen menos dudas, menos problemas vienen atrás. Es más llevadero para las dos partes. Totalmente. Para todas las partes. Nuestro programa es estricto, es anónimo, tenemos IPv0, pero pueden haber casos donde un paciente quiera traer su donante de óvulos conocida. La respuesta es no. No. Porque, y ahí ya entra la cuestión legal. Es decir, después, bueno, pero es mi amiga de toda la vida y lo que pasa es que, primero, la amiga de toda la vida, si quiere donar, tiene que entrar al programa de donación de nacientes. Cuando entra, ya pasa a ser anónima su donación, pero además tiene que cumplir con todos los requisitos que cualquier mujer que termine donando en nacientes tiene que cumplir. Pero dice, bueno, pero yo quiero donar solamente para él, para Juan, que es mi amigo de toda la vida. Y en realidad empieza legalmente a actuar como una pareja, ¿no? Legal. Porque ella va a tener que firmar que tiene la voluntad no de donar, sino de ser madre, aunque sea el otro útero, ¿no? Entonces, o el útero de la amiga, de lo que sea. Es una cuestión legal. Siempre va a figurar como la madre, o si le hacen estudios genéticos, al no haber sido donante, va a quedar como que ese chico tiene los genes de ella, o gran parte de los genes de ella, y entonces puede tener un problema futuro. Entonces, es una cuestión legal. Y el hombre también tiene que saber eso. Y la madre, que va a recibir ese seguro, también tiene que saber que esa amiga de hoy, íntima amiga que le dona esos óvulos, el día de mañana puede decir, no, pero sí es conmigo. Y le van a hacer ADN a ella y al chico, y empieza con todo un tema judicial para demostrar una cosa y la otra, con un bebé o un grito en el medio. En cambio, cuando entras en un programa de donación de una institución, un centro de fertilidad, toda la explicación va por un lado, pero vamos a lo legal, que sería probablemente este caso, todo el papelerío que firman es que quieren donar. Entonces, quieren asegurar que ese hijo es de quien va a recibir el óvulo y no de quien dona. La donante específicamente de esta manera dice, yo quiero donar, no ser madre, por donde nunca lo puede reclamar. Sí, no, básicamente no entra en nuestro programa, no cumple los requisitos. Nosotros el programa nos basamos no por cuestiones que se nos ocurren a nosotros, sino por bajo el lineamiento no solamente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, sino trabajamos con guías de sociedad del exterior también, entonces nos basamos en todo eso y si no entra dentro de eso. No puedo. No podemos. Podrá ser quien da óvulo y se hace cargo realmente de todo lo que vi, pero no puedo. Sí. Si yo te pregunto yo a vos ahora, ¿no? ¿Cómo describirías un tratamiento de donación de óvulos? ¿Cómo lo contarías? El tratamiento es un proceso que dura en promedio entre unos 10-12 días, ¿sí? Siempre
estamos en contacto con la persona que va a donar para explicarle cuándo tiene que venir, a qué tiene que venir. ¿Sí? Ya saben las donantes que tienen que venir primero para una ecografía, y se comienza con la colocación de la medicación que va a inyectar y que la colocamos acá nosotros. ¿Sí? Y ahí se le empieza a citar a los controles ecográficos para ir viendo los ovarios. Los pacientes se les explica toda la medicación que se les va a colocar, y es que no asisten los controles ecográficos. Nosotros nos aseguramos de que una enfermera les coloque la medicación en su domicilio, ¿sí? Entonces, bueno, van viniendo, hacen los controles, y cuando están listas se las cita para el proceso para sacar el óvulo, ¿sí? Que es un procedimiento que se hace bajo anestesia, una sedación, se duerme. Es un procedimiento que dura 15-20 minutos. Se hace siempre por la mañana. Después de ese procedimiento se despiertan, desayunan, vemos que está todo bien y se van a su casa. Es un proceso que resulta bastante llevadero, porque si bien, bueno, lo vamos siguiendo bastante de cerca, pero siguen con sus actividades habituales, siguen trabajando, van, vienen, incluso el día después del procedimiento pueden seguir, no tienen que hacer reposo, no lo necesitan, ¿sí? Así que por eso estamos hablando de promedio de 10-12 días, en los cuales hacen eso, donan y se termina. Ese es quien dona. Lo vemos del otro lado ahora. Quien recibe ese óvulo. Quien recibe ese óvulo, paralelamente a la donante, la misma cantidad de días, toma una medicación que va a oral, que es el valerato de estradiol, que eso lo que hace es preparar el útero de esa paciente y crea todo el ambiente para recibir la transferencia del embrión. O sea, estamos pensando que el endometrio, que es la capita de adentro del útero, tiene que hacerse gordita y tener las condiciones tanto ecográficas como hormonales para poder recibir la transferencia del embrión. Entonces, después de unos 8 o 10 días de esa medicación, se la controla, y si está todo bien, espera que esa donante esté lista para extraer la óvula. Quien va a recibir la espera preparada. Exacto. Para recibir el óvulo unido de espermatozoides, se desarrolla el embrión y se le pone el embrión. Exacto. Es decir, la fracción mixta, digamos, lo que hemos hablado tantas veces. Es decir, que hay dos partes, ¿no? Hay un tratamiento de donación de óvulos, básicamente es una fertilización in vitro, nada más que los óvulos provienen de alguien que ha decidido donar sus óvulos, se juntan con los espermatozoides de quien va a aportar sus espermatozoides, puede ser también un banco, podría ser, en otro tema, pero si vamos a poner, para explicarlo más gráficamente, del marido de quien va a recibir, o de quien necesita la receptora, que es la receptora de los óvulos de los embriones. Entonces se coloca un espéculo y, como si fuese un papel Nicolau, para explicarlo muy básicamente, mirando por ecografía, se transfiere ese embrión de nuestras incubadoras a la mejor incubadora que existe en el mundo, que es el útero de esa mujer. 2 semanas después sabemos si está embarazada o no está embarazada. Son dos partes que van en paralelo, una da y la otra recibe. A mí me parece que algunas veces no van en paralelo, porque, por ejemplo, no menstruó, no se pudo coordinar el ciclo menstrual de quien dona con quien recibe, o quien recibe no preparó, exactamente, o decidió hacer estudios genéticos del embrión, que no van a estudiar genéticamente, y si me dicen que es un embrión que no tiene ningún síndrome, no tiene ningún problema de eso, entonces después me preparo y les pongo, y el embrión le queda congelado y todo. Sí. Pero sí, si el endometrio no tiene las características que tiene que tener, siempre digo, es como si fuera un barro donde uno tira embriones, no sirve. Claro. Tiene que tener unas buenas condiciones. Si no tiene buenas condiciones, se congela y se vuelve a preparar de la manera que tenga que ser, las veces necesarias para. Si no, le disminuimos chance de embarazo. Si lo que digo embarazarse no hace un tratamiento. ¿Sí? Esa es una cosa que a veces les pasa. Perdón. Por algún motivo no pueden transferir el embrión porque, por ejemplo, no está ahí, como va a decir, un endometrio, la forma de preparar el útero. Siempre le decimos lo mismo, el objetivo es embarazarnos, que se embaracen
no poner un embrión dentro del útero. Son dos cosas totalmente distintas. Y bueno, se tendrá que esperar tiempo. Sí, llevamos tiempo, embole, pero tiene que quererse las características. Sí. El cirujano. Bueno, ¿saben? bueno, Lindo conversar con vos. Igualmente. Lindo conversar con vos, lindo aprender también, lindo poder que otros puedan aprender Sí. de cómo trabajamos. Lindo revivir o recordar, porque una vez en la rutina de todos los días se olvida todo el trabajo de toda la gente que trabaja para lograr 36, un tercio de los tratamientos que se dan a Santiago, que es el número uno en la Argentina en Obonacer. Uno que la locura de todos los días, dice, y lo tomo como natural. Y ya está. no, De hecho, 3%. no cualquiera lo logra. Así que, bueno, y gracias y felicitaciones también por ser parte de ese equipo. Bueno, gracias, Bueno. gracias a usted y un placer para mí. Me apasiona mucho el tema, así que me parece súper importante también darle información. Así que, Hoy con la doctora Sabina Caro, una experta en donación de óvulos. Muchas gracias, que terminen muy bien el día a todos. Bienvenidos a Nacentis Podcast, Hablemos de Fertilidad. Un espacio para conversar sobre el viaje hacia la maternidad y la paternidad. Encontrá todos los episodios en nuestras plataformas. Para más información, visita nacentis.com. ¿Comenzamos?